Hola chicos, ¿qué tal? Espero que se encuentren bien. Como todos los días martes, nos volvemos a encontrar para el curso de comunicación o expresión oral de quinto A de primaria. ¿Ok? Entonces, vamos a continuar con los temas del predicado, temas que ya hemos desarrollado anteriormente, ¿no? Vimos estructura del sujeto y estructura del predicado. En este caso, vamos a conocer nuevos elementos más que componen la estructura del predicado. Ya habíamos visto dos, que eran el núcleo del predicado y el objeto directo. Hoy vamos a conocer a dos elementos más, que son el objeto indirecto y el complemento circunstancial. ¿Ok? Vamos a recordar que el predicado es parte de la oración en la cual nos señala lo que se dice del sujeto. Nos habla de lo que se dice del sujeto, ¿no? Entonces, tiene esa característica. El predicado es lo que se dice del sujeto, lo que se habla, lo que se menciona de él, o también lo que hace el sujeto. Para reconocer al predicado, obviamente primero tienes que reconocer al sujeto. Es una secuencia. Entonces, habíamos mencionado, ¿no?, que el predicado es lo que se dice, es lo que realiza el sujeto. Y para reconocer al predicado, primero tienes que ubicar al verbo, ¿no? Luego al sujeto, y lo que hace el sujeto, o lo que se dice del sujeto, es el predicado. Como primer elemento, teníamos al núcleo, ¿no? Vamos a clicar aquí. Teníamos al núcleo del sujeto, perdón, al núcleo del predicado. El núcleo del predicado siempre será un verbo, ¿ok? Si encuentro al verbo, estoy encontrando el núcleo. El verbo siempre estará dentro del predicado, ¿ok? Núcleo del predicado. Recuerden que también existe un núcleo del sujeto. Tanto el sujeto como el predicado tienen un núcleo. En el caso del predicado, les vuelvo a repetir, es el verbo, ¿ok? Otro elemento que habíamos encontrado era el objeto directo. El objeto directo acompañaba al núcleo y sobre él recaía la acción. Una manera sencilla de reconocer al objeto directo, o también llamado OD, es realizando unas preguntas. ¿Qué es lo que? O simplemente qué, más el verbo, más el sujeto. ¿Ok? O si no, la pregunta ¿a quién? Más verbo, más sujeto. ¿Ok? Para comprobar, se dice que el objeto directo tiene la capacidad de ser reemplazado por uno de estos cuatro pronombres. ¿Y cuáles son esos pronombres? La, lo, las y los. ¿Ok? Tiene la capacidad de ser reemplazado por esos pronombres. Por ejemplo, el señor perdió sus documentos. ¿Cuál es el verbo? Perdió. ¿Quién perdió sus documentos? El señor. El señor es el sujeto. ¿Ok? ¿Qué se dice el señor? Perdió sus documentos. Todo eso es el predicado. Quiero encontrar al núcleo del predicado, ubico al verbo. ¿Cuál era el verbo? Perdió. Perdió quiere decir que es el núcleo, ¿ok?, del predicado. Ahora, a ese núcleo o a ese verbo le hago la pregunta ¿qué? Más el verbo más el sujeto. Entonces, ¿qué perdió el señor? Sus documentos. Objeto directo. Esa pregunta sirve para encontrar el objeto directo. ¿Ok? Y como dije, el OD tiene la capacidad de ser sustituido por nuestros pronombres. Documento está en masculino y plural. ¿Cuál es el pronombre masculino y plural? Los. Entonces sería el señor los perdió. Entonces, si es correctamente el objeto directo. Los otros dos, como les mencioné, ya son el objeto indirecto y el circunstancial. Aquí tenemos al objeto indirecto. ¿Qué nos dice? Es la palabra o conjunto de palabras que se beneficia o se perjudica con la acción del verbo. Es decir, el objeto indirecto señala a quién va dirigida la acción, a quién o para quién. Por eso que se reconoce con estas preguntas. ¿A quién o para quién? Más el verbo, más el objeto directo, más el sujeto, te da el objeto indirecto. Es decir, ¿debe haber un objeto directo para reconocer al OI? Sí, para reconocer al objeto indirecto. Recuerda la pregunta para encontrar el objeto indirecto. ¿A quién o para quién?
más el verbo más el objeto directo. Y puedes complementar con el sujeto. Por ejemplo, Rosabel enseña su dibujo a sus compañeros. El verbo es enseña. ¿Ok? Enseña es el verbo. Atento porque no está señalado. Lo estoy haciendo solamente con este cursor. Entonces, enseña es el verbo. A ese verbo le hago la pregunta para reconocer, ojo, primero al sujeto. ¿Quién enseña? Rosabel. Entonces, Rosabel es el sujeto. ¿Qué se dice el sujeto? Enseña su dibujo a sus compañeros. Todo esto es el predicado. Dentro del predicado, ¿quién es el núcleo? El verbo. ¿Y cuál es el verbo? Enseña. Ya encontré al verbo. Entonces, a este verbo, ya, le vamos a hacer la pregunta, pero vamos a reconocer antes esta sección del predicado. Su dibujo. Su dibujo, ¿qué elemento o qué objeto será? Directo. ¿Por qué? ¿Cuáles son las preguntas para el objeto directo? ¿Qué? ¿Qué enseña? Su dibujo. ¿Ok? ¿Qué enseña? Su dibujo. Ya encontré a lo de. Entonces, quiero encontrar el objeto indirecto. La pregunta sería ¿a quién? Más el verbo, más el OD, más el sujeto. Entonces, ¿a quién enseña su dibujo Rosabel? A sus compañeros. A sus compañeros. Objeto indirecto. ¿Cómo compruebo? O sea, ¿a quién va dirigida la acción? ¿A quién va dirigida la acción de enseñar? Está dirigida a sus compañeros. Objeto indirecto, ¿no? Eso es lo que nos menciona. Luego acá, los padres compran ropa para sus hijos. ¿Cuál es el verbo? Compran. Sujeto, los padres. ¿Qué compran? Ropas. Ropas, objeto directo. ¿Ok? Entonces, la pregunta sería, ¿para quiénes? Más el verbo, compran. Objeto directo, ropas. Más el sujeto, padres. Entonces la pregunta completa sería, ¿para quiénes compran ropa los padres? Para sus hijos, objeto indirecto. ¿Ok? Ahí está. ¿Cómo se reconoce al objeto indirecto? El complemento circunstancial, ya, son las palabras, ¿no? Las palabras que van a acompañar al verbo. ¿Ya? Acompañan al verbo, el complemento circunstancial. Y en ese complemento circunstancial hay de diferente tipo, ¿no? O clases. ¿Ya? Diferentes tipos o clases. Tenemos los circunstanciales de cantidad. ¿Ya? Circunstanciales de cantidad. Son aquellos, como dice su nombre, van a señalar eso. ¿Y cómo lo reconoces? ¿Cuánto? Con la pregunta ¿cuánto? Esta pregunta se realiza al verbo. Todas las preguntas de los circunstanciales se realizan al verbo. ¿Ok? Entonces, ¿cuánto más verbo? Las personas esperan mucho. Entonces, el verbo es esperan. ¿Cuánto esperan? Mucho. Circunstancial de cantidad. Los niños juegan demasiado. ¿No? ¿Cuánto juegan? Demasiado. Ten en cuenta que los circunstanciales complementan al verbo, ¿no? Por eso hace la pregunta al verbo, no a otras palabras. Hay circunstancias del lugar. Se realiza con la pregunta ¿dónde? Más el verbo. El profesor está aquí. ¿Dónde? Más el verbo está. Entonces el verbo es está. ¿Dónde está? Aquí. Circunstancial del lugar. La joven duerme en el sofá. ¿Dónde duerme? En el sofá. Circunstancial del lugar. ¿Ok? Hay circunstancial de tiempo. Expresa, ¿no? Eso, ¿no? Una relación de temporalidad. La pregunta es ¿cuándo? Entonces, ¿cuándo más el verbo? Rafael llegó hoy. ¿Cuándo llegó? Hoy. Circunstancial de tiempo hoy. Carla saldrá mañana. ¿Cuándo saldrá? Mañana. Circunstancial de tiempo, la palabra mañana. Ten en cuenta que estos circunstanciales más el objeto directo e indirecto se encuentran en el predicado, nada más, no en otra parte de la oración. Así vamos a encontrar otros circunstanciales de afirmación, como son sí, obviamente, los de negación, no, nunca, jamás. Hay circunstanciales de compañía y se reconoce con la palabra con quién, ¿no? Hay circunstancial de finalidad y se reconoce con la pregunta ¿para qué?
¿no? Y así vamos a encontrar circunstancial de causa, ¿ya? Circunstancial de negación, como les había mencionado, de duda, de instrumento o herramienta, ¿no? Que es con la pregunta ¿con qué? Entre otros circunstanciales, ¿ya? Que vamos a ir recordando o reconociendo con los ejercicios que se desarrollan. ¿Ok? Entonces, todo esto también pueden complementar con su libro de consulta, ¿no? El libro de comunicación, de consulta, ¿ya? Ahí van a ubicar el tema de predicado en el índice y van a encontrar todo lo que es relacionado a objeto directo, indirecto y circunstanciales, así para que ustedes puedan complementar la información. ¿Ya? Eso está en su libro de consulta, también pueden adicionar. ¿Ok? Ahora vamos a desarrollar unos ejercicios, ¿ya? Relacionado al predicado y sus elementos, su estructura. ¿Ok? Entonces, vamos con la primera oración. Claudia entregó un regalo a su padre. Recuerda que primero debemos ubicar al verbo. ¿Cuál es el verbo en esa oración? Entregó. Muy bien. Luego debo buscar al sujeto. La pregunta del sujeto es ¿qué, quién, quiénes? En este caso sería ¿quién? Más el verbo. ¿Quién entregó? ¿Quién entregó? ¿Quién hizo la acción de entregar? Claudia. Claudia es el sujeto. Ojo, es el sujeto. Ahora, quiero reconocer al predicado. ¿Qué se dice de sujeto? Entonces, ¿qué se dice en la oración de Claudia? Que entregó un regalo a sus padres. Ahí está el predicado. Entonces, voy a reconocer la estructura del predicado. Me olvido del sujeto. Dentro del predicado, ¿qué palabra cumple la función de ser núcleo del predicado? ¿Cuál sería? El verbo. Si el verbo es entregó, entonces ese sería el núcleo del predicado en la oración. Luego de encontrar al verbo, que es lo primero que debo ubicar, voy a buscar al objeto directo. ¿Cuál es la pregunta para encontrar el objeto directo? El qué más el verbo. ¿Ok? Entonces, ¿qué entregó? Puedes ayudarte de sujeto también, ¿ah? ¿Qué entregó Claudia? Un regalo. Ese elemento es el objeto directo, porque responde a la pregunta ¿qué? Más el verbo, más el sujeto. Tengo a su padre. Veamos. Una vez que he encontrado el objeto directo, busco al objeto indirecto. Y las preguntas para encontrar al objeto indirecto son ¿a quién y para quién? ¿Ok? Entonces, la primera pregunta sería ¿a quién? Más el verbo, más el objeto directo, más el sujeto. ¿Ya? Siempre recuerden esas preguntas que les va a ayudar mucho para reconocer a estos elementos. Entonces, objeto indirecto, verbo. Luego, antes del verbo, la pregunta sería ¿a quién? ¿No? ¿A quién? Más el verbo, más el OD, más el sujeto. Entonces, ya tenemos todos esos elementos. ¿A quién entregó un regalo Claudia? ¿A quién entregó? A su padre. Esa respuesta es el objeto indirecto. Como ven, este predicado tiene núcleo OD o I. Circunstanciales, no. Lo que siempre va a tener un predicado es el verbo, recuerden. Luego los demás, OD o I, circunstanciales, puede que estén o pueden que no. Siguiente oración. Jorgito compra 15 panes para su familia. ¿Cuál es el verbo? 15. Encontré al verbo. Sujeto. ¿Quién compra? Jorgito. Recuerden las preguntas, ¿ya? Sujeto. O también otra forma de sujeto es de quién se habla en la oración o de Jorgito. Eso es el sujeto. Ahora, ¿qué se dice de sujeto? ¿Qué se dice de Jorgito? Que compra 15 panes para su familia. Eso es el predicado. Hemos encontrado el predicado. Ahora, solo nos centramos en el predicado, nos olvidamos del sujeto. ¿Ok? Entonces, ¿cuál es el núcleo en ese predicado? ¿Ok? ¿Cuál es el núcleo? Es el verbo. Entonces, si el verbo es compra, el núcleo también será compra. Núcleo de predicado. Ahora busco al OD. ¿Cuál es la pregunta para reconocer el OD?
¿Qué más verbo más sujeto? Entonces, ¿qué compra Jorgito? ¿Qué compra Jorgito? 15 panes. 15 panes es el objeto directo, porque responde a la pregunta ¿qué? Más el verbo más el sujeto. Ahora busco el objeto indirecto. ¿Cuáles son las preguntas? ¿A quién y para quién? Más el verbo, más el OD, más el sujeto. Recuerda eso. Entonces, ¿qué compra? O sea, ¿quién? Perdón, ¿a quién o para quién compra 15 panes, Jorgito? Repito la pregunta. ¿Para quién compra 15 panes, Jorgito? ¿Para quién? Para su familia. Objeto indirecto. Recuerden las preguntas. La siguiente oración. Juan baña a su perrito en el patio. A ver, ubiquen el verbo ustedes, luego el sujeto. ¿Listo? ¿Ya lo hicieron? Veamos. El verbo es baña. ¿Ok? Tengo el verbo. ¿Quién baña? ¿Quién hace la acción? Juan. Es el sujeto. ¿Ok? Ahora, ¿qué se dice de Juan? Que baña a su perrito en el patio. Predicado. ¿Ok? Ese es el predicado. Ahora, el núcleo del predicado es el verbo. En este caso, baña. Busco al objeto directo. ¿Ya? Objeto directo. Entonces, la acción de bañar, ¿sobre quién recae? Sobre el perrito. Recuerden que el OD también se reconoce con la pregunta ¿a quién? Más el verbo, más el sujeto. ¿A quién baña Juan? A su perrito. Objeto directo. ¿Ok? Objeto directo. Ahora, ¿cómo puedes reconocer al OD o comprobar? Más que reconocer, es que se puede intercambiar por un pronombre. Perrito está en masculino y singular, entonces el pronombre es lo. Solamente el objeto directo se puede intercambiar con 4 pronombres. La, lo, las y los. Entonces, sería Juan lo baña en el patio. Y sí, tiene un sentido lógico. No pierde la coherencia. Quiere decir que correctamente he encontrado lo de. Ahora, en el patio, ¿será hoy? Comprobemos. ¿Para quién Juan baña a su perrito? ¿Te dice para quién? No. Entonces no es un hoy. Debe ser un circunstancial. ¿Pero qué es circunstancial? ¿Qué pregunta le puedo hacer al verbo para que me dé como respuesta en el patio? Habíamos visto circunstancial de tiempo, de cantidad, de lugar, ¿no? De modo, afirmación y negación. Veamos con lo que mencionamos, ¿no? En el patio, ¿qué idea te da? ¿Idea de qué? ¿De lugar, de cantidad? Te da idea del lugar. Entonces podemos deducir que puede ser un circunstancial del lugar. Y el circunstancial del lugar responde a la pregunta ¿dónde? Entonces, ¿dónde más el verbo? ¿Dónde baña? ¿O dónde lo baña? En el patio. Entonces, sería el circunstancial de lugar en el patio. ¿Ya? Circunstancial de lugar. Aquí, conveniente al momento de señalar. Entonces, sigamos. De ahí va a aparecer. La siguiente oración es Raquel duerme con su mamá. Entonces, continuando, tenemos la oración Raquel duerme con su mamá. ¿Cuál es el verbo? Duerme. ¿Quién duerme con su mamá? Raquel. ¿O de quién hablamos en la oración? De Raquel. Ese es el sujeto, recuerden. Ahora, ¿qué se dice de Raquel? Que duerme con su mamá. Hemos encontrado al predicado. ¿Ok? Núcleo. El núcleo es el verbo dentro del predicado. Entonces, si el verbo es duerme, ese elemento será el núcleo en predicado. Ahora, quiero encontrar al objeto directo. Es que o a quién más verbo más o de más, pero más sujeto. Que más verbo más sujeto. Entonces, ¿qué duerme Raquel? ¿Hay respuesta? ¿Qué duerme Raquel? No, no hay respuesta, no hay OD. Objeto indirecto. ¿A quién o para quién? Entonces, la pregunta ¿para quién?
más el verbo más el sujeto, o más el OD, ¿no? ¿Quién duerme, Raquel? ¿Hay respuesta? No, incluso la pregunta no tiene sentido, quiere decir que no es OD ni OI. Con su mamá, vamos a ver que es un circunstancial. ¿Ok? Si yo te pregunto, ¿con quién duerme Raquel? La respuesta sería con su mamá. La pregunta ¿con quién? Nos sirve para reconocer al circunstancial de compañía. Recuerda eso, ¿con quién? Nos sirve para reconocer al circunstancial de compañía. Quiere decir que con su mamá es un circunstancial de compañía. Siguiente oración. La doctora miró al enfermo. ¿Cuál es el verbo? Miró. Muy bien. Sujeto, la doctora. Porque ¿quién miró? La doctora. ¿Qué se dice de la doctora? Miró al enfermo. Ese es el predicado. ¿Ok? Ahora, ¿cuál es el núcleo? El verbo. Si el verbo es miró, quiere decir que esa palabra es el núcleo del predicado. Ahora busco el objeto directo. ¿Cuál es la pregunta? ¿Qué más el verbo más el sujeto? Perdón. ¿A quién más el verbo más el sujeto? ¿Ya? El qué o el a quién también. Entonces, ¿qué miró la doctora? No te dice. ¿A quién miró la doctora? Ahora sí, al enfermo. Has encontrado al objeto directo. ¿Ok? Directo. ¿Cómo compruebas? Reemplaza con pronombre. Enfermo está en masculino y en singular. O sea, número singular. Entonces, el pronombre adecuado es lo. La doctora lo miró. Mantiene el sentido. Entonces, objeto directo. Siguiente oración. Liliana come manzana en el comedor. ¿Cuál es el verbo? Come. ¿Ok? Come. Sujeto, ¿quién come? Liliana. Ese es el sujeto. Predicado, ¿qué se dice de Liliana? Que come manzana en el comedor. Predicado. Ahora, ¿cuál es el núcleo? El verbo. En este caso, come. Objeto directo, ¿qué más verbo más sujeto? ¿Ok? ¿Qué come Liliana? Manzana. Objeto directo. Objeto indirecto, ¿para quién más verbo más sujeto? ¿Para quién come manzana Liliana? ¿Tiene sentido esa pregunta? No, quiere decir que no hay objeto indirecto entonces. El comedor te da la idea de lugar. Muy bien. Entonces puede ser un circunstancial de lugar. Vamos a comprobarlo. ¿Cuál es la pregunta para encontrar el circunstancial del lugar? ¿Dónde o a dónde? En este caso, más el verbo, más el OD, más el sujeto. Entonces, ¿dónde come manzana Liliana? En el comedor, circunstancial de lugar. Siguiente oración. Yesenia estudia aritmética muy tarde. ¿Cuál es el verbo? Estudia. ¿Ok? ¿Quién estudia? Yesenia. Sujeto. ¿Ya? ¿Qué se dice Yesenia? Estudia aritmética muy tarde. Predicado. Núcleo del predicado es el verbo. ¿Cuál es el verbo? Estudia. Entonces es el núcleo. Objeto directo. ¿Qué más verbo más sujeto? ¿Qué estudia Yesenia? Aritmética. Objeto directo. ¿Ok? Ahora, objeto indirecto. ¿Para quién más verbo más OD más sujeto? ¿Para quién estudia aritmética Yesenia? ¿Te dice para quién? No. Entonces no hay objeto indirecto. Muy tarde nos da la idea de... ¿De qué? De cantidad, ¿no? O de tiempo. Está hablando de tiempo. Veamos. Entonces, la pregunta sería... ¿Ya? Entonces, la pregunta sería... ¿Ya? ¿Cuándo estudia? Muy tarde. Su circunstancial de tiempo, ¿no? Muy tarde. Incluso... Si la pregunta podrías deducir, ¿no? Muy tarde, me da la idea de tiempo. Entonces, circunstancial de ese tipo. ¿Okay? Entonces, chicos, hemos visto ahí esos 4 elementos. Ustedes como tarea van a desarrollar la página 225 y 226, ¿ya? De su cuaderno de práctica o su libro de práctica, ¿ya? Como su tarea. ¿Ok, chicos? Nos estamos viendo.